ecos del pasado, crímenes fríos y leyendas que siguen vivas. Cada viernes, un viaje al otro lado con Laura y Manu. Hoy arrancamos este viaje en el corazón de la península, un lugar donde las raíces de lo mágico y lo inexplicable están más vivas que nunca. Nos vamos a Castilla-La Mancha, tierra de secretos, de brujas y encantamientos, de ecos que aún recorren los campos y las colinas. Y dentro de esta tierra, cargada de historia y misterio, nos detenemos hoy en Ciudad Real, más concretamente en un edificio maldito, un lugar que aún hoy, aunque demolido, sigue generando escalofríos. Manu, ¿tú crees que un edificio puede tener memoria? Memoria, no lo sé. Pero si existe, el sanatorio de la Atalaya, seguro que la tiene cargada de cosas que no querrías recordar. Eso sí te deja salir igual que entraste. Bienvenidos a Cazadores de Misterios. Hoy abrimos el expediente CR01, el sanatorio de la Atalaya, en Ciudad Real. Y te avisamos, no es solo una historia de fantasmas. Es una historia de olvido, de dolor y de preguntas que nadie ha querido responder. Antes de que el sanatorio existiera, el Cerro de la Atalaya ya guardaba sus propios secretos. ¿Sabías, Manu, que Atalaya no es un nombre cualquiera? Exacto. Una atalaya era una torre de vigilancia situada en lo alto para controlar el territorio y avisar de cualquier peligro. Por eso, desde tiempos muy antiguos, este cerro tenía un papel clave en la zona. Antiguamente estaba muy visto que en los pequeños asentamientos se hacían en lo alto de la montaña unas atalayas en cada cerro, ¿vale? ¿Y qué pasaba en esos cerros? ¿Para qué servían esas atalayas? Encendían fuegos para avisar si venían bandoleros, venían saqueadores a perturbar la tranquilidad de esos pequeños asentamientos o esos pequeños pueblos. Se iban encendiendo unas a otras para avisar de que vinieran a ayudar. Exacto. Para nuestros oyentes más frikis, desde los que me incluyo yo, ¿vale? Os diré, Gondor ha encendido las almenas y Rohan responderá. Para eso servían las atalayas. Hay evidencias de que en esas tierras fueron usadas desde tiempos prerromanos y romanos con pequeños asentamientos que vigilaban el horizonte y protegían a quienes vivían alrededor. No sorprende entonces que, mucho antes de ser sanatorio, este cerro ya tuviera su propio aire de misterio. Las leyendas locales cuentan que pastores y viajeros que cruzaban la zona escuchaban presencias extrañas, susurros en el viento o voces que no parecían humanas. Además, en noches de luna llena se dice que en la cima del cerro aparecen luces flotantes, como si fueran pequeños fuegos fatuos que guían o engañan a quienes se acercan. Una imagen que todavía hoy nos pone los pelos de punta. Cuando en los años 50 construyeron el sanatorio, muchos vecinos notaron que el ambiente cambió. De un lugar tranquilo pasó a tener una energía mucho más pesada, marcada por la tristeza y el sufrimiento de quienes vivían allí. Una mezcla inquietante entre historia antigua y misterio moderno que, según se cuenta, sigue latente. En ese mismo cerro que pisamos hoy, justo donde se levantó el sanatorio de la Atalaya. Vale, empecemos por el principio. ¿Qué tenía este lugar para acabar tan torcido? Pues mira, para entender por qué se construyó el sanatorio de la Atalaya, hay que echar un vistazo a cómo era España en los años 50 y 60. En aquel entonces, la tuberculosis era un verdadero azote. Fue una enfermedad que dio mucho miedo porque mataba a muchísima gente. Sí, lo que llamaban la peste blanca. Y claro, los tratamientos eran muy limitados. Lo principal era aislar a los enfermos en sitios tranquilos, con aire limpio, lejos de las ciudades. Por eso buscaban lugares como ese cerro, donde se pudiera respirar aire puro. Exacto. Además, la recuperación era lenta, así que los pacientes necesitaban no solo medicina, sino también descanso y espacios para rehabilitarse. Por eso, los sanatorios tenían desde hospitales hasta zonas para pasear, jugar al fútbol o incluso una piscina. Y no olvidemos que era una época difícil en España, todavía saliendo de la posguerra. La sanidad pública estaba lejos de ser lo que es ahora. Los recursos escaseaban. Así que esos sanatorios representaban una luz de esperanza para mucha gente, porque no olvidemos que en esa época había cartillas de racionamiento. Exacto. Aunque la Atalaya no llegó a funcionar como sanatorio para tuberculosos, ese contexto nos ayuda a entender por qué se pensó construirlo ahí y qué significaba para la sociedad de entonces.
Y por supuesto ese lugar se fue llenando de historias y misterios que aún a día de hoy siguen despertando curiosidad y preguntas sin respuesta. Así es. Entonces, pocas vidas se salvó ahí, ¿verdad? Ninguna, Manu. El hospital se construyó en los años 50, sí, pero nunca llegó a usarse para tratar la tuberculosis. En su lugar, en 1971, lo convirtieron en un centro psiquiátrico para personas con discapacidad. Y es aquí donde empieza lo raro. Durante 25 años, el edificio funcionó como centro, pero con muy limitados recursos. Muchos trabajadores dicen que aquello era más un almacén de personas que un lugar para cuidarlas. Vale. Vamos a lo que la gente quiere oír. ¿Qué pasa cuando cae allí la noche? Pues dicen que antes de que el sanatorio de la Atalaya fuera un psiquiátrico, hubo una mujer, una enfermera. Se llamaba Amalia, y fue la primera en llegar. El edificio aún estaba vacío, sin pacientes, sin médicos, solo cemento frío, camas sin sábanas y silencio. Amalia dormía allí, comía allí, pasaba los días preparando todo, guardaba vendas, limpiaba los cristales, revisaba los botiquines, bueno, pues la rutina que puede hacer una enfermera preparando todo antes de empezar su turno. Lo que pasa es que ella siempre llevaba una linterna, una pequeña linterna con una luz roja. Ella la encendía por las noches, cuando recorría los largos pasillos vacíos, como si estuviera cuidando de alguien, aunque no hubiera todavía nadie a quien cuidar. Pero los enfermos no llegaron nunca. El hospital en realidad nunca se usó para eso. Y una noche, Amalia desapareció. Así sin más, sin dejar rastro, ni una carta, ni un ruido, solo la ausencia. Años después, cuando el edificio se convirtió en psiquiátrico, empezaron los rumores. Personal de guardia que veía una luz roja moverse por el pasillo. Pacientes que decían sentir una presencia al lado de su cama. Y algunos aseguraban oír una voz de mujer que les preguntaba en mitad de la noche: ¿tienes fiebre? Siempre la misma frase, siempre con ternura, como si alguien aún hiciera rondas, a pesar de que ya no quedaba nadie. Y lo más extraño, la luz roja. Muchos la han visto, brillando en salas sin ventanas, en pasillos sin corriente, como si aquella linterna siguiera encendida, aunque nadie la sostuviera. Dicen que Amalia sigue allí, porque nunca se fue, porque alguien tenía que quedarse a cuidar de los que no llegaron. Uf, pues vaya historia. Aunque la que te voy a contar no se queda corta, a pesar de que no quisiera ver a Amalia por los pasillos. Hay una zona en el sanatorio de la Atalaya, en el ala este, que aunque está en ruinas, llena de cristales rotos y paredes desconchadas, hay quien asegura que allí se oyen risas. Risas de niños. Y pelotas que botan solas por los pasillos. Lo más inquietante es que, oficialmente, nunca hubo pacientes infantiles allí, ni camas pequeñas, ni historiales, nada. Entonces, ¿de dónde salen esas voces? Algunos dicen que un fin de semana, cuando el hospital estaba cerrado por reformas, trajeron a niños enfermos, muy enfermos. Dicen que hicieron pruebas, que no todos volvieron a salir. Otros aseguran que son ecos de otra época, de otro lugar, o incluso de otras vidas. Pero todos coinciden en lo mismo. Cuando estás solo en ese ala, algo no encaja. Las luces parpadean, las puertas se abren sin viento, y una risa suave se mete dentro del pecho, como si algo te mirara, esperando a que juegues con ellos. Y lo peor no es oírlos, es cuando dejas de oírlos, y te encuentras una canica justo detrás de ti. Uf, no veas qué historia. Es la típica escena de peli de terror de un pasillo a oscuras y una pelotita viniendo hacia ti que da un mal rollo y te pone los pelos de punta. Vamos, que yo no me quedo allí ni un segundo. ¿Te imaginas la pelota de It recorriendo el pasillo hacia el cuarto? Ay, no me digas eso, que todavía tengo mucho que contar y no quiero tener pesadillas esta noche. Ya. Pero ahora escucha esta historia que te cuento. También dicen que una pareja que habitualmente subía al sanatorio solo por ver el lugar, de tanto escuchar historias, por mimetizarse con el miedo, caminar un poco por allí y sacarse alguna foto. Sí, vamos, lo que es un recuerdo de parque de atracciones. Sí, todo normal, hasta que, en el tercer piso, vieron una puerta que no estaba antes. No figuraba en los planos, no salía en ninguna foto antigua del edificio, y ningún otro grupo lo había mencionado jamás. Era una puerta de metal,
con una mancha oscura a la altura del pomo. El chico, al empujar la puerta, esta crujió, y dentro de la habitación solo había una camilla oxidada, una pequeña mesita con una grabadora encima que todavía estaba encendida, y dentro de la grabadora una cinta. La chica fue, le dio al play de la grabadora y de repente empezó a sonar una grabación. Paciente número 9. No responde. Continúa el protocolo. Eso fue todo. Luego, silencio. ¿Paciente número 9? ¿No te recuerda eso a la peli de Sesión 9? Eso es una peli de terror, pero es que esto ocurrió de verdad, y aquí mismo en España. Uf, esa peli me dio escalofríos que no veas. Pero espera, que es que la cosa no acaba aquí. La pareja salió de allí con el corazón en la garganta, y lo curioso es esto. A la semana siguiente, otro grupo volvió al mismo punto. Y ya no había puerta, ni habitación, ni rastro ninguno. Era como si el edificio cambiara según quien entraba. Algunos creen que la atalaya guarda cosas, pruebas, memorias, gente, y que a veces, por error, se abre una rendija. Solo por un momento, justo antes de que todo vuelva a cerrarse. También tenemos relatos y experiencias reales de gente que trabajó allí como vigilantes, enfermeros, y que ahora os vamos a contar. Como Antonio, un vigilante que trabajaba allí, mientras se derruía el edificio como pasa en el Cortijo Jurado, en Málaga. Aunque de eso hablaremos otro día. Una noche, Antonio escuchó ruidos en un pasillo. Fue a mirar, nada. Volvió y el ruido estaba en el otro extremo. Era como si algo jugara al despiste. Hasta que lo vio, una sombra quieta, en medio del pasillo. No se movía, pero él tampoco pudo moverse. Y aún hoy no se sabe si lo que vio fue real o si lo eligió a él. Son cosas que incluso a día de hoy no se sabe ni se sabrá. Otro testimonio que nos pone los pelos de punta es el de Carmen, una enfermera que trabajó en la atalaya durante los años 80. Ella contaba que muchas noches sentía que alguien la observaba, pero cuando se giraba a ver quién era, no había nadie. Ella decía que en las habitaciones de los pacientes, sobre todo en las más alejadas, a veces se escuchaban susurros y pasos lentos, como si alguien caminara con dificultad, aunque el pasillo estuviera vacío. Ella dijo lo siguiente. Había una habitación, la 214, donde siempre se apagaban las luces sin razón. Algunos decían que era la habitación de la dama triste. Yo la veía a veces, como una figura que se desvanecía. Otro relato viene de José, un vigilante nocturno que coincidió con Antonio. Él hablaba de puertas que se cerraban de golpe, alarmas que se disparaban sin motivo y el sonido de pasos apresurados cuando no había nadie. José recordaba una vez que intentó buscar el origen de esos pasos en el tercer piso y sintió una presencia tan fuerte que tuvo que salir corriendo, dejando atrás una sensación de frío intenso. Y hay más. Ana, otra enfermera, aseguraba que en el área de rehabilitación a veces se escuchaba risas infantiles que no correspondían a ningún paciente. Lo más escalofriante es que el sanatorio estaba cerrado para niños, como ya dijimos antes. Estas historias se mezclan con el día a día del sanatorio, haciendo que el lugar fuera más que un hospital, un espacio donde lo inexplicable se colaba entre las paredes. Y si todo esto te parece leyenda, espera. El 21 de abril del año 1987, un padre denunció la desaparición de su hija, María del Mar Perales Serrano, una joven de 20 años. La preocupación crecía y la policía comenzó a buscarla, sabiendo que su novio, Alfredo Lozano Galván, también estaba desaparecido. La búsqueda los llevó hasta el Parque de la Atalaya, un sitio apartado y frecuentado por parejas que buscaban un poco de intimidad. Este lugar estaba muy próximo al sanatorio de la Atalaya. Allí, en este parque, encontraron dos coches, un Citroën Visa y un Seat 850. Los coches estaban separados por apenas unos 20 metros. Dentro del Citroën estaba María del Mar y Alfredo, ambos asesinados a tiros. Ella tenía 4 disparos, incluyendo 2 en las manos y 2 en el pecho. Él, 2 impactos, uno en el ojo y otro en el cuello,
en el SEAT 850, encontraron a Isidro Mejías, policía nacional de 32 años, con un disparo en la sien. Todo apuntaba a un doble asesinato seguido de un suicidio. Isidro, un hombre casado y padre de familia, al parecer sufría problemas psicológicos severos. De hecho, en el bolsillo de su chaqueta encontraron una nota manuscrita que decía: avisar a mi suegra, el teléfono de la mujer, y decía lo siguiente: mi mujer y mis hijas llegan a las 8:15. Esa nota sugiere que aquel día Isidro planeaba suicidarse en ese lugar, pero al encontrarse con la pareja decidió acabar con sus vidas antes de quitarse la suya, como si quisiera asegurarse de que nadie detuviera lo que iba a hacer. Un detalle que impactó a los investigadores fue que el coche de la pareja estaba cerrado con seguro, lo que sugiere que intentaron protegerse, como se ven los disparos en las manos de la chica, ¿sabes? En posición, como intentando defenderse del asesino que estaba afuera acechándonos. Isidro disparó a través del cristal para terminar con las vidas de esta pareja. También se dice que Isidro pudo haber estado enamorado de la chica y por celos acabó con ella y con su novio. Bueno, incluso también dicen que pudo haberla confundido con una mujer con la que él se veía y por celos pudo acabar con ellos dos, y al enterarse de que no era la mujer que él creía, se suicidó. Y todo esto al lado de la atalaya, para alimentar más su historia negra. Más de 30 años después, el asesinato de María del Mar y Alfredo sigue siendo una herida abierta en Ciudad Real. Una tragedia que manchó la primavera y marcó para siempre un lugar que hasta entonces solo era un rincón de paz y naturaleza. Pues todo no acaba ahí. Después del cierre y abandono del sanatorio, el lugar se volvió un imán para ocupas, curiosos, grafiteros y tragedias. Entre las sombras de la atalaya, una historia escalofriante se susurra aún entre los vecinos, la de un hombre que fue calcinado en un incendio dentro del edificio. No hay registros oficiales ni detalles claros, pero el incendio fue real, y aquel hombre nunca salió de allí. Algunos dicen que fue un ocupa que buscaba refugio, otros aseguran que fue víctima de algo más oscuro, quizá un accidente que nunca se quiso investigar a fondo. La falta de información solo alimenta la leyenda, y aquellos que han pasado cerca del lugar hablan de olores extraños, luces que se encienden y se apagan sin explicación, como si la energía de ese hombre permaneciera atrapada en las ruinas. Historias que hacen que la atalaya no sea solo un edificio abandonado, sino un foco de misterio y sombras que aún a día de hoy desafía a quienes se atreven a acercarse. El lugar fue demolido en 2007, pero las ruinas y los recuerdos nunca se fueron del todo. Porque los que han subido después aseguran que algo sigue ahí, algo que no se fue con el derrumbe. Yo, personalmente, fui después del derrumbe, y lo que pude sentir allí fueron ganas de marcharme rápidamente de allí, porque es como una presión en el pecho, un poco de angustia, soledad, algo que no está bien, algo que no encaja. Energías atrapadas como susurros en los pasillos invisibles o presencias que se niegan a abandonar la atalaya. Es que claro, tú al ser de Ciudad Real, has vivido lo que yo he vivido en Málaga en Cortijo Jurado. Y eso es justo lo que vamos a explorar, porque en este podcast no solo contamos hechos, sino que cazamos los misterios que se esconden tras de ellos. Entonces, Laura, ¿subirías a la atalaya de noche? ¿Que se subiría? Sí, solo si tú vas delante con una linterna y una estampita. Yo llevo la linterna, tú llevas la sal. Y a nuestros oyentes, llevad auriculares, porque el misterio siempre está más cerca de lo que creéis. Esto ha sido Cazadores de Misterios, y cada viernes os traeremos una historia real, tenebrosa y al límite de lo inexplicable. ¿Nos ayudas a que este proyecto siga creciendo? Síguenos, comparte y déjanos un comentario. Y si tienes alguna historia paranormal, crimen o misterio de cualquier rincón del mundo que quieras que investiguemos y contemos, escríbenos a cazadoresdemisterio2023@gmail.com. Y si os ha impresionado lo que esconde el cerro de la atalaya, agarraos fuerte, porque la semana que viene viajamos a Tarragona, a un lugar donde la realidad se difumina. Un pueblo abandonado, cubierto por niebla casi todo el año, rodeado de desapariciones y leyendas que hablan de portales a otros mundos.
Dicen que si pisas la piedra equivocada, no vuelves. Que puedes estar allí y no estar en este mundo. El misterio de la Musara, abandonada, maldita o quizás simplemente esperando. Lo descubriremos en el próximo episodio de Cazadores de Misterios. Y recordad, no todos los fantasmas llevan sábana. Y no todos los monstruos están muertos.